Pocos lugares en Norteamérica albergan una combinación tan poderosa de historia, tragedia y misterio como el 1886 Crescent Hotel and Spa. Al caminar por sus pasillos silenciosos, uno siente que el tiempo no avanza, retrocede. Retrocede a los años en los que este majestuoso edificio victoriano nació como un refugio de lujo para la alta sociedad, antes de convertirse en un escenario de secretos oscuros y almas que, según muchos, jamás abandonaron sus muros. El hotel fue inaugurado en 1886, construido con piedra local por artesanos irlandeses que levantaron uno de los edificios más imponentes del sur de los Estados Unidos. Su belleza arquitectónica atrajo a visitantes adinerados que buscaban descanso en la tranquila localidad de Eureka Springs, Arkansas. Sin embargo, la prosperidad del Crescent Hotel fue efímera. Con los años, el esplendor se apagó y el edificio pasó por múltiples manos y múltiples propósitos, desde un exclusivo retiro hasta una escuela para señoritas. Durante un tiempo, parecía que su historia iba a desvanecerse sin pena ni gloria, pero el destino tenía otros planes, y no precisamente luminosos. A principios del siglo XX, comenzaron a circular rumores inquietantes, fallas estructurales, accidentes inexplicables, y la sensación persistente de que el hotel, incluso en su aparente abandono, estaba inquietamente vivo. Aún así, nada prepararía a la comunidad para lo que ocurriría en la década de los años 30, porque fue entonces cuando un hombre, conocido más por su ambición que por su ciencia, transformó al Crescent en algo mucho más oscuro. Y aquí, justo en este punto de su historia, comienzan los ecos que, con el tiempo, atraerían la atención de dos de los investigadores paranormales más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren. La década de 1930 marcó un antes y un después en la historia del Crescent Hotel. Fue en ese periodo cuando apareció Norman Baker, un hombre carismático, extravagante y profundamente peligroso. Aunque no poseía título médico alguno, se hacía llamar doctor y aseguraba tener la cura para el cáncer sin necesidad de cirugías ni medicamentos convencionales. Su reputación lo precedía, pero eso no le impidió adquirir el hotel para convertirlo en un supuesto hospital oncológico. Bajo su dirección, el Crescent dejó de ser un refugio para convertirse en un lugar de dolor silencioso. Los pacientes llegaban con la esperanza de sanar y terminaban atrapados en un tratamiento inexistente, basado en brebajes inútiles y procedimientos sin sentido. Las muertes comenzaron a acumularse. Los testimonios de la época hablan de figuras pálidas, agotadas por el sufrimiento, vagando por los pasillos como sombras humanas antes de exhalar su último aliento. Muchos de esos cuerpos nunca recibieron un entierro digno. Algunos fueron ocultados en los sótanos del hotel, otros en zonas cercanas a la propiedad. Con el tiempo, el Crescent terminó convertido en un foco de tragedia, y una atmósfera pesada comenzó a envolverlo. Quienes se aventuraban en el edificio después del cierre del falso hospital describían sensaciones extrañas, cambios bruscos de temperatura, pasos que resonaban en habitaciones vacías y, en ocasiones, la sensación inequívoca de ser observados. Los pobladores de Eureka Springs empezaron a murmurar que el hotel había quedado marcado por las almas de quienes murieron engañados. A pesar de los intentos por restaurarlo y devolverle su propósito original, algo en su interior parecía negarse a descansar, y a medida que avanzaban los años, estos eventos inexplicables se hicieron más frecuentes, más intensos y más difíciles de ignorar. Para 1976, las manifestaciones alcanzaron tal notoriedad que la propia administración del hotel tomó una decisión insólita para su época: contactar a los esposos Warren, los demonólogos e investigadores paranormales más reconocidos del mundo.
En ese momento, el Crescent Hotel estaba a punto de convertirse en uno de los casos más inquietantes de sus carreras. Cuando la administración del Crescent Hotel contactó a Ed y Lorraine Warren en el verano de 1976, lo hizo movida por la desesperación. Los empleados reportaban incidentes diarios, puertas que se abrían solas, objetos que se deslizaban por el suelo sin explicación, corrientes heladas en habitaciones perfectamente selladas y voces débiles que parecían surgir desde dentro de las paredes. Algunos huéspedes afirmaban haber visto figuras humanas que desaparecían con la misma rapidez con la que se manifestaban, y otros despertaban en medio de la noche con la sensación de que alguien se sentaba a los pies de sus camas. Los Warren, ampliamente reconocidos por sus investigaciones en casos como Amityville y la Casa Perrón, aceptaron el llamado. Sabían que el hotel tenía una reputación inquietante, pero nada los preparó completamente para lo que encontraron al cruzar la puerta principal. Desde su primera noche, Lorraine describió una presión en el ambiente, como si el edificio mismo observaba cada uno de sus movimientos. Ella, sensible a las energías espirituales, aseguró percibir de inmediato la presencia de múltiples entidades, unas más perturbadas que otras. Ed, por su parte, notó que las zonas con mayor actividad parecían estar vinculadas directamente con los antiguos espacios del hospital clandestino de Norman Baker. Ambos iniciaron una exploración minuciosa, recorriendo pasillos, habitaciones y sótanos que aún conservaban restos del antiguo hospital. Mientras avanzaban, comenzaron a detectar patrones, manifestaciones visuales en áreas específicas, sonidos repetitivos y la aparición de sombras que se movían por los rincones, incluso en plena luz del día. Pero entre todas estas presencias, una figura destacaba por encima de las demás. Un hombre alto, con vestimenta de obrero de finales de la época victoriana, portando un sombrero y apareciendo en lugares donde, según empleados y huéspedes, nadie debía estar. Era la primera pista clara del espíritu que se volvería central en su investigación, el obrero irlandés llamado Michael. El espíritu conocido como Michael aparecía con tanta frecuencia que se convirtió en una especie de leyenda dentro del Crescent Hotel, mucho antes de la llegada de los Warren. Según los registros históricos, se trataba de un joven obrero irlandés que trabajó en la construcción del edificio en 1886. Su muerte, documentada como un accidente, ocurrió cuando perdió el equilibrio y cayó desde uno de los pisos superiores durante las obras iniciales. Desde entonces, su presencia parecía haberse quedado anclada a la estructura que ayudó a levantar. Durante su investigación, los Warren dedicaron varias noches completas a la habitación donde más se manifestaba su energía, la famosa habitación 218. Era allí donde las experiencias más intensas se repetían. Huéspedes aterrados aseguraban despertar con golpes en las paredes, objetos que se arrojaban solos desde los muebles y una extraña presión sobre el pecho, como si alguien se inclinara sobre ellos mientras dormían. Lorraine describió a Michael como una entidad que no mostraba maldad, pero sí profunda resistencia. Según ella, su espíritu estaba atrapado entre el mundo material y el espiritual, y su rechazo a marcharse era tan fuerte como su vínculo con el hotel. Aunque no era la única presencia que se percibía, sí era la más insistente y visible. Pero aquello que más inquietaba a los Warren no era solo la figura del obrero, sino las manifestaciones provenientes de una zona mucho más sombría del hotel, el antiguo hospital clandestino levantado por Norman Baker. En esos pasillos, Lorraine aseguraba sentir la energía densa de múltiples almas, algunas en profundo sufrimiento, congeladas en fragmentos de tiempo. Eran presencias frías, silenciosas y angustiadas, sombras con batas desgastadas, figuras débiles que parecían arrastrar consigo los últimos rastros del dolor que vivieron en vida. Estos espíritus, a diferencia de Michael,
No buscaban comunicarse. Parecían simplemente existir, atrapados. Los Warren pronto descubrieron que su intervención no podía limitarse a observar. Había almas pidiendo ayuda, aunque lo hicieran desde un silencio estremecedor. A medida que avanzaban los días, Ed y Lorraine Warren comprendieron que el Crescent Hotel no albergaba una sola historia de dolor, sino muchas. En las antiguas áreas del hospital clandestino, cada habitación, cada pasillo y cada rincón parecía guardar un eco del sufrimiento que allí se vivió. Lorraine, en particular, percibía con claridad la presencia de varias entidades que no lograban desprenderse del tormento que experimentaron bajo los falsos tratamientos de Norman Baker. Durante las noches, los Warren realizaban sesiones de observación silenciosa en las zonas más afectadas. En más de una ocasión, Lorraine sintió que alguien se acercaba lentamente detrás de ella, como si una figura debilitada tratara de pedir ayuda sin poder hacerlo por completo. Ed, por su parte, describió haber visto sombras cruzar de un extremo a otro del corredor, incluso cuando se encontraban solos y las puertas estaban aseguradas. Los empleados del hotel, al escuchar las experiencias de los investigadores, confirmaron que esas mismas apariciones eran frecuentes. A menudo, al cerrar el turno nocturno, juraban ver siluetas delgadas, envueltas en batas antiguas, moviéndose despacio por las escaleras o asomándose detrás de las columnas. Algunos incluso afirmaban escuchar un murmullo lejano, parecido al de alguien recitando plegarias desesperadas. Los fenómenos no se limitaban a lo visual. Los Warren registraron zonas donde la temperatura descendía abruptamente, creando una sensación de vacío, como si la energía del entorno hubiera sido drenada. En ciertos cuartos, el aire se volvía tan denso que incluso respirar resultaba incómodo. Pero lo más inquietante ocurría cuando las presencias intentaban manifestarse a través de la manipulación física. En varias ocasiones, los objetos cambiaban de posición sin explicación. Puertas se cerraban lentamente con un crujido prolongado, o se escuchaban pasos que se acercaban y se detenían justo antes de entrar a la habitación donde ellos se encontraban. Fue en una de esas noches cuando Lorraine afirmó haber sentido un contacto suave en su brazo, como si una mano fría tratara de llamar su atención. Aquel gesto, lejos de ser hostil, parecía un ruego silencioso de quienes buscaban trascender del sufrimiento que los mantenía anclados a ese lugar. Y así, los Warren comprendieron que había llegado el momento de intervenir más allá de la observación. La intervención espiritual de los Warren comenzó en las habitaciones más cargadas del antiguo hospital. Lorraine, guiada por su sensibilidad psíquica, identificó los puntos donde las energías parecían agitarse con mayor intensidad. Allí, las presencias se percibían más próximas, como si aguardaran en silencio, atrapadas entre recuerdos dolorosos y la incapacidad de avanzar hacia otro plano. Ed preparó cada espacio con solemnidad, buscando proporcionar un ambiente de calma para que las entidades encontraran alivio. Los Warren sabían que muchas de esas almas no habían recibido descanso, víctimas de un engaño que arrebató sus vidas sin compasión. Al comenzar las oraciones y llamados de ayuda espiritual, el ambiente pareció transformarse. Los crujidos habituales se intensificaron, los cambios de temperatura se hicieron más marcados y, en algunos momentos, la atmósfera se volvía tan pesada que era necesario pausar la sesión para que Lorraine recuperara el aliento. Durante estas intervenciones, algunas presencias empezaron a manifestarse de manera más clara. Lorraine describió figuras que se acercaban lentamente, casi con timidez, como si hubieran esperado durante décadas la oportunidad de ser escuchadas. Entre ellas, una mujer con una bata desgastada se presentó repetidas veces. Su rostro pálido y su mirada vacía reflejaban un dolor que parecía no tener fin. Al dirigirle palabras de consuelo, la figura se desvanecía suavemente,
como si finalmente aceptara liberar aquello que la mantenía ligada al hotel. Varias entidades fueron encontrando su camino hacia la paz espiritual gracias a la intervención de los Warren. Sin embargo, no todas estaban dispuestas a dejar el Crescent. Entre ellas, la presencia de Michael seguía imponiéndose como una constante. Aunque no mostraba hostilidad, su vínculo con el hotel parecía profundo, arraigado en un sentido de pertenencia que desafiaba todo intento de liberación. Lorraine insistió en comunicarse con él, percibiendo su energía fuerte pero firme, y aunque Michael se hacía presente en varios momentos, con golpes suaves, apariciones fugaces o movimientos de objetos, cada señal parecía indicar un mensaje. No estaba preparado para partir. Los Warren comprendieron que su misión no sería liberar a todas las entidades, sino ayudar a aquellas que deseaban trascender. Y Michael claramente no era una de ellas. Con el paso de los días, la presencia de Michael se volvió más evidente. No actuaba con violencia, pero sí con firmeza, como si buscara dejar claro que aquel edificio seguía siendo, de algún modo, suyo. En la habitación 218, donde más se concentraba su energía, los Warren pasaron varias noches observando cada manifestación con atención. En una ocasión, mientras Ed revisaba antiguas notas arquitectónicas del hotel, un objeto cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Lorraine sintió entonces un estremecimiento en el aire, seguido de una figura que, apenas visible, parecía inclinarse sobre ellos desde la entrada de la habitación. Era la misma silueta descrita por decenas de testigos. Un hombre alto, con el atuendo típico de un obrero de finales del siglo XIX, su sombra proyectada en la pared como un recordatorio de que nunca se fue. Los Warren intentaron comunicarse con él, buscando comprender su motivo para permanecer en el Crescent. Lorraine describió la sensación de una energía inquieta, pero no maliciosa. Michael parecía mantener una especie de vigilancia silenciosa sobre el hotel, como si todavía sintiera que había algo inconcluso desde el día de su muerte accidental. Su conexión con la estructura era tan fuerte que, incluso en los momentos de mayor actividad espiritual, parecía proteger ciertos espacios de energías más oscuras. Mientras tanto, en otras zonas del hotel, la actividad paranormal continuaba manifestándose con intensidad. Algunos empleados afirmaron escuchar lamentos suaves provenientes de los sótanos, donde en tiempos del hospital clandestino se realizaban experimentos y se ocultaban cuerpos. Otros aseguraban ver figuras pálidas moviéndose al final de los pasillos, como si repitieran en silencio los últimos instantes que vivieron allí. Los Warren dedicaron varias jornadas a recorrer estos lugares, registrando cada fenómeno. En algunos puntos, las temperaturas descendían de forma abrupta, mientras que en otros, el aire parecía agitarse sin causa aparente. Todo indicaba que las energías residuales del pasado seguían profundamente arraigadas. Sin embargo, pese a la multitud de entidades presentes, la figura de Michael continuaba destacándose. Su negativa a abandonar el lugar, sumada a la forma en que parecía interactuar con el entorno, llevó a los Warren a considerar que su presencia podría estar vinculada a una misión personal, algo que en vida jamás tuvo oportunidad de concluir. Fue entonces cuando llegó uno de los eventos más significativos de la investigación, un momento que marcaría el rumbo de lo que vendría después. Una de las noches más intensas de la investigación ocurrió cuando los Warren decidieron realizar una sesión de concentración prolongada en el área donde antiguamente se ubicaba el laboratorio clandestino de Norman Baker. Era el espacio más cargado de todo el hotel, un lugar donde las energías parecían entrelazarse en un torbellino de sufrimiento, miedo y confusión. Apenas iniciada la sesión, la temperatura descendió de forma abrupta. El aire se volvió tan denso que cada respiración requería esfuerzo. Ed sintió un leve temblor bajo sus pies, como si el suelo vibrara con una energía contenida por décadas. Lorraine, con los ojos cerrados, percibió varias presencias simultáneas,
algunas debilitadas, otras inquietas y otras casi transparentes, atrapadas en una especie de eco eterno. Fue en ese momento cuando una figura más definida comenzó a manifestarse. Lorraine describió la aparición de un hombre delgado, con una bata blanca vieja, su rostro casi inmóvil, como si no recordara del todo quién había sido. Detrás de él, sombras más pequeñas parecían emerger lentamente, figuras que no caminaban, sino que se deslizaban, cargando consigo una angustia silenciosa. Ed trató de mantener la calma mientras escuchaba ruidos que parecían provenir de los armarios metálicos del antiguo laboratorio. Golpes suaves, repetitivos, como si alguien intentara llamar desde dentro. En ese instante, la puerta del pasillo, que habían dejado entreabierta, se cerró de golpe, sacudiendo todo el marco. Pero lo más inquietante aún estaba por suceder. Una sombra se formó detrás de Lorraine, proyectándose en la pared con una claridad imposible. Era la figura de un hombre robusto, con sombrero, pero su presencia no emanaba la energía tranquila de Michael. Esta silueta transmitía algo más oscuro, algo que los Warren relacionaron de inmediato con la energía residual del propio Norman Baker y las atrocidades cometidas en aquel lugar. No se trataba de una entidad consciente, sino de un fragmento impregnado en el ambiente, una huella del pasado que se manifestaba como un recordatorio permanente. Lorraine abrió los ojos al sentir una presión intensa sobre su pecho, como si una fuerza invisible intentara impedirle hablar. Ed se acercó rápidamente, sosteniéndola mientras la energía parecía intensificarse a su alrededor. De pronto, la sombra detrás de ella se desvaneció de forma abrupta, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Fue entonces cuando apareció una silueta familiar a la distancia del pasillo, la figura del obrero irlandés, Michael. Su presencia era firme, casi protectora. No avanzó hacia ellos, pero su aparición coincidió con el cese inmediato de la actividad hostil. Para los Warren, aquel evento confirmó lo que ya sospechaban. Michael no solo se negaba a abandonar el hotel, sino que protegía ciertas zonas de energías más turbulentas. Y fue a partir de esa noche cuando la investigación tomó un giro decisivo. Después de aquella noche, los Warren comprendieron que el Crescent Hotel albergaba mucho más que simples apariciones dispersas. Era un punto de convergencia espiritual, un espacio donde la historia, la tragedia y el sufrimiento se habían fusionado con una intensidad singular. Sin embargo, también era un lugar donde algunas presencias, como la de Michael, parecían ejercer un tipo inesperado de equilibrio dentro del caos. Los días siguientes estuvieron dedicados a cerrar ciclos. Lorraine se concentró en guiar a las entidades más frágiles, aquellas que aún vagaban sin rumbo, repitiendo patrones de dolor. Ed, mientras tanto, documentó cada suceso, registrando los cambios de temperatura, las alteraciones físicas en el entorno y las manifestaciones visuales que seguían ocurriendo con menor frecuencia, pero con claridad suficiente para dejar evidencia de su presencia. Algunas figuras, especialmente las relacionadas con el antiguo hospital clandestino, comenzaron a desvanecerse con mayor facilidad, como si finalmente hubieran encontrado una puerta abierta hacia la paz espiritual. El ambiente en ciertos sectores del hotel se volvió más liviano, menos asfixiante, señal de que la intervención estaba surtiendo efecto. Sin embargo, la presencia de Michael se mantenía inalterable. En varias ocasiones, su figura fue vista a lo lejos, de pie en las escaleras o en el marco de una puerta, observando en silencio. Lorraine intentó comunicarse directamente con él por última vez, buscando comprender su razón para permanecer tan firmemente arraigado al lugar. La energía que percibió fue clara. Michael no estaba atrapado, estaba decidido. Su misión, aunque indefinida para los Warren, parecía estar ligada al propio hotel. Tal vez una promesa no cumplida, un trabajo inconcluso o un deber de protección que nunca abandonó.
incluso después de su muerte. Los Warren respetaron su decisión, comprendiendo que no todas las entidades buscan ser liberadas. Cuando la investigación llegó a su fin, la actividad paranormal más intensa había disminuido notablemente. La administración del Crescent Hotel confirmó que, en las semanas posteriores, los fenómenos agresivos y los eventos perturbadores disminuyeron casi por completo. No obstante, algunas apariciones, especialmente las de Michael, continuaron siendo reportadas ocasionalmente, manteniendo vivo el misterio que caracteriza al hotel. A punto de cerrar sus notas, Ed y Lorraine dejaron constancia de algo que ambos sintieron profundamente. El Crescent Hotel no era un lugar maligno, pero sí un espacio marcado por la memoria. Y mientras exista memoria, existirán sombras dispuestas a manifestarse. Al concluir su estancia en el Crescent Hotel, los Warren entregaron un informe detallado a la administración. En él explicaban que gran parte de la actividad paranormal estaba relacionada con la energía residual del antiguo hospital clandestino y las almas que habían quedado atrapadas en un limbo de dolor y confusión. Su intervención permitió aliviar muchas de esas presencias, ofreciéndoles una oportunidad tardía, pero necesaria, de descanso. Sin embargo, dejaron claro que no todos los espíritus deseaban partir. Michael, el obrero irlandés que perdió la vida durante la construcción del hotel, permanecía como el guardián silencioso del lugar. Su decisión de quedarse no respondía a rencor ni miedo, sino a un lazo profundo con la estructura que ayudó a levantar. Para él, el Crescent Hotel seguía siendo su obra inconclusa, un hogar que, incluso más allá de la muerte, se negó a abandonar. Con el paso del tiempo, el hotel se convirtió en un punto de interés para investigadores, curiosos y amantes de lo paranormal. Las historias recopiladas por los Warren fueron una pieza fundamental para comprender el origen de muchos de los fenómenos que aún, en pleno siglo XXI, continúan reportándose. Figuras difusas caminando por los pasillos, sombras que se asoman en los espejos, risas lejanas en plena madrugada. Todo ello mantiene viva la reputación del Crescent como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Y aunque gran parte del sufrimiento fue liberado, las paredes del hotel conservan la memoria de lo vivido. Quienes se hospedan allí aseguran que, en los momentos de quietud absoluta, es posible escuchar el eco distante de pasos que no pertenecen a los vivos, o sentir una presencia protectora que parece observar desde algún rincón oscuro. Porque en el Crescent Hotel, la historia y lo sobrenatural conviven, recordando que algunos lugares nunca duermen por completo. Este expediente se cierra por ahora. Si quieres seguir desenterrando la verdad con nosotros, suscríbete y comparte el caso. Ayúdanos desclasificando los secretos más oscuros del mundo paranormal.